Empezamos. Chicos, buenas noches. Chicos, chicas, buenas noches. Mi nombre es Jessica Guevara. Yo soy enfermera de profesión, pero me especialicé desde hace muchos, muchos años en tanatología y tengo experiencia con terapias individuales, terapias familiares, acompañamiento a pacientes terminales, a pacientes con enfermedades autoinmunes. Trabajé mucho tiempo con personas con esclerosis múltiple, personas con cáncer de mama, personas crónico-degenerativas y pues y la muerte, que es el pan de cada día, ¿no? Entonces, llevo como 20 años de experiencia. Entonces, ya un camino recorrido. Sé que me veo joven, bella y pequeña, pero tengo mis ayeres. Entonces, bueno, pues estoy para servirle. Mucho gusto. Tuve el placer de conocer a Alex en el Congreso de Monterrey y ahí nos volvimos mejores amigos. Él todavía no lo sabía, pero ahí nos hicimos amigos y hicimos esta alianza con la fundación yo colaboro también con la fundación El Figura y bueno, y me invitó a participar con ustedes y me preguntaba que cómo les ayudaba y yo les dije, pues vamos a empezar por el principio, pero si vamos a estar viéndonos seguido, pues ahora sí que vámonos a temas de petición. Ya van diciendo qué necesitan, cómo los puedo ayudar, si vamos a hacer aquí esto una terapia grupal o o vamos por un tema en particular. Y entonces, bueno, yo le decía que empezáramos con estas emociones de cuando pierdo mi salud, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa emocionalmente? ¿Qué pasa conductualmente? ¿Qué pasa fisiológicamente también? Entonces, pues todo esto va a ayudar para pacientes y en este caso que también tenemos a una mamá de paciente también, ¿no? Porque desafortunadamente cuando alguien pierde la salud en la familia, no nada más entra en duelo el enfermo, sino todo su círculo cercano. Entonces, quiero que me digan un poquito si pudieran abrir sus micrófonos y si quiero saber si saben qué es una tanatóloga, si ubican esta parte del duelo, de las pérdidas, para saber si arranco desde el principio o me voy solo a las etapas y en esta parte quiero hablarles de la parte emocional, fisiológica y conductual. Entonces, Hola, yo creo que desde el principio. ok, Opino lo mismo. perfectísimo. Bueno, pues la tanatología es una área de o es una disciplina que va muy pegada a la parte de la psicología, pero se enfoca en las pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? Todo lo que ya pasó. El día de ayer fue una pérdida, la pubertad, la juventud, todas las diferentes etapas que vamos teniendo son pérdidas, pero las pérdidas son individuales porque estamos hablando de que pueden ser pérdidas materiales, eh, emocionales, por etapas o vínculos, ¿no? Entonces hablamos desde estas etapas que vamos teniendo desde que nacemos, después de estar 9 meses en una bolsita calientitos, y nacemos con una pérdida porque salimos a pasar frío, a pasar hambre. Entonces eso puede ser un cambio muy importante para el bebé, esta parte del niño cuando sale del kinder y lo y pasa a la primaria y va dejando esos amiguitos. Todas las etapas que vamos teniendo van siendo pérdidas, pero ¿de qué depende de que a unos nos cueste más una cosa que otra? Nuestra mochilita de herramientas emocionales con las que contamos. La resiliencia con la que contamos, esa adaptación para los cambios que tenemos y todo eso lo aprendemos pues desde casa. Yo digo que toda la vida se nos jodió desde la infancia. Entonces,
De por sí nacemos con cosas heredadas, con patrones, con cosas que ni siquiera sabemos que ya traemos desde los papás, los abuelos, los bisabuelos y todo nuestro árbol genealógico. Más en nuestro primer septenio, en los primeros 7 años de vida, es donde nos dan todas esas herramientas para echarlas en la mochila para nuestra vida, porque es lo que tiene que ver y cómo vivimos nuestro primer vínculo con nuestros papás, si hay papás presentes, presentes emocionalmente, presentes físicamente, quiénes son nuestros cuidadores principales. A lo mejor los papás tienen que salir desde temprano a trabajar y quien se hace cargo de nosotros es la abuelita, la tía o alguien cercano. Esos son nuestros cuidadores principales. Entonces, en los primeros 7 años nos vamos haciendo de esas herramientas emocionales, de esta parte de cómo nos van enseñando a manejar las emociones, los berrinches, si nos dejan llorar, si no nos dejan llorar. Y entonces venimos de una cultura donde las mujeres no lloramos porque nos vemos feas, las niñas no lloran porque se ven feas y los niños no lloran porque son hombres. Entonces, una de las maneras para sacar esa emoción y para, como esa válvula de presión maravillosa es el llanto. Y el llanto es la cosa más natural en esta vida. Aparte de Lupita, no sé quién más aquí tenga hijos, pero lo hemos visto en películas, en novelas, en todos lados. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que está escuchando la mamá para saber que su hijo está vivo? El llanto. Así de natural es el llanto, pero por educación y por costumbre nos lo han reprimido. Entonces, pues no nos han enseñado a llorar. La gente no sabe qué hacer con nuestras lágrimas, entonces se pone nerviosa la gente con nuestras lágrimas. Entonces nos las reprimen y nos dicen, no, 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 no llores, no pasa nada. Y ni nos dejan llorar y sí pasó, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas herramientas se van haciendo desde los primeros 7 años. De los 7 a los 14 ya nos vamos haciendo un poco más independientes, pero ahí ya traemos un poquito, una embarradita del cómo manejar las emociones. Y entonces, dependiendo de todo lo que traigamos o no en esa mochila, es como vamos a ir afrontando y sufriendo cada cambio y cada pérdida que tenemos. Entonces, la adolescencia, yo les digo en esa etapa de metamorfosis donde no son niños, pero tampoco son adultos y no se hallan ni en un lado ni en otro, la adultez, eh, esta parte ahora del cómo te ves físicamente, ¿no? El bullying, el pertenecer a un cierto grupo de amigos, a cierto tipo de cosas. Entonces, todas estas cosas, todos estos cambios, para unos pueden ser unas pérdidas importantes porque no lo saben manejar. Entonces, cada etapa de la vida es importante, ¿no? Vas creciendo, te casas, y es muy curioso porque las pérdidas pueden ser sentimientos encontrados. Les decía que cuando nacía un bebé, para muchos o la mayoría es una felicidad, ¿no? El traer vida, pero a la vez viene a lo mejor con una pérdida, porque a lo mejor eso provocó que la mamá tuviera preeclampsia, se complicara el parto, hubiera dolor y o subiera mucho de peso y entonces ya perdió como esa figura. Entonces viene como esta parte del amor y la felicidad por la vida, pero viene con una pérdida, porque algo que probablemente no podrá regresar a como estaba, ¿no? Igual cuando alguien se casa, o sea, se casa, pero a lo mejor atraviesan por una pérdida porque está dejando la casa de sus padres, el vínculo familiar donde tenía y de pronto enfrentarse a algo nuevo como pareja, o sea, es bonito, pero a la vez es ña, 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 ¿qué va a pasar, no? No sé cómo manejar. Entonces, dependiendo de cada uno, son las pérdidas que vamos teniendo y nos van afectando. La pérdida de un trabajo, una mudanza, un cambio de país, de estado, enfermedades, todo lo que vamos pasando día a día, no a todos nos afecta de la misma manera.
Por eso es que las pérdidas son totalmente, este, personalizadas. No es lo mismo lo que me afecta a mí que lo que te afecta a ti o es más, ni en la misma familia, ¿no? ¿Por qué? Porque depende mucho de mi personalidad, de mi carácter, de cómo soy para saber cómo afrontar y enfrentar todas esas pérdidas. Entonces, todas esas pérdidas las abarcamos y las trabajamos las tanatólogas. Y cuando tenemos una pérdida, pasamos por un proceso que se llama duelo. Duelo viene de la palabra dolor. ¿Nos duele? Sí. Por eso estamos en un duelo, porque nos está afectando y nos está doliendo. Y para sanar ese duelo, tenemos que transitarlo. Si queremos sanarlo, tenemos que dejar que nos duela, sentirlo y trabajarlo. Es esa calle oscura y empedrada que no queremos atravesar, pero si no la atravesamos, no llegamos al otro lado de la calle, no llegamos a nuestro destino. Entonces, puede ser doloroso, sí, pero eh, es como esa herida que te haces y cuando te cortas, ¡ay! No quieres ni que te dé el aire porque te arde, ¿no? Pero si no te haces una limpieza y una curación y todo eso, esa herida se puede infectar. Y en vez de cerrar en 3 días, a lo mejor va a tardar una semana o 2 semanas en cerrar. Y si no te la has tocado para nada, a lo mejor ya se está infectando y entonces no va a cerrar bien y te va a doler y demás. Entonces, para sanar ese duelo, tenemos que hacer esa limpieza en esa herida que nos va a arder y nos va a doler mucho, pero va a evitar que se infecte y va a cerrar de una manera natural y más parejita, igual y hasta te deja una cicatriz que a lo mejor no se ve, o si te tocas no te va a doler o no te va a doler tanto. Así es el duelo. Y para trabajar cada duelo, cada pérdida que tenemos y que nos duele, le llamamos pérdida a algo que en verdad es importante para nosotros y nos duele. Llámese algo material, algo espiritual, algo emocional, algún vínculo, una relación y el pan de cada día que es la muerte de nuestros seres queridos. Para sanar esas pérdidas, tenemos que atravesar nuestro duelo. Y el duelo, hay muchas etapas, pero las más conocidas y las que más trabajamos son 5. La cosa es que las etapas del duelo no es de, tuve una pérdida, semana 1, etapa 1, semana 2, etapa 2, y así nos vamos en orden. No, las etapas del duelo pueden ser como las estaciones del día o en nuestros tiempos de ahora. Podemos tener las 4 estaciones en el mismo día, exactamente así. Podemos tener todas las emociones y todas estas etapas del duelo en el mismo día o brincar de una a otra sin un tiempo predeterminado, ¿no? Estimado, decir 3 días, no, a lo mejor voy bien y pasó algo y ahí voy para abajo otra vez y voy a empezar, ¿no? Y entonces ya lo voy trabajando, lo voy manejando, pero pasó algo, otra cosa y ahí voy para abajo. Yo les digo que el duelo es como esa montaña rusa, que de pronto vas para arriba, vas despacio y luego agarras vuelo y agárrense, ¿no? Y das vuelta y así. Y entonces sientes que las tripas se te suben, se te bajan. Justo así es el duelo. Son las emociones, porque a lo mejor lo hiciste consciente, lo estás trabajando, vas bien, vas bien, vas bien, pero te volviste a sentir mal. Y dices, ¡ay, no! ¿Ahora qué? Y ahí vas para abajo. Y luego vas bien, vas bien, vas bien, y te aparece un síntoma nuevo. Y dices, no, por favor, ya, ¿no? Y así es. Y sobre todo es cuando los primeros meses, los primeros años, es lo más complicado, porque es cuando estás conociendo, lo voy a enfocar más los ejemplos a la enfermedad. Por ejemplo, la de ustedes que es complicada y es de toda la vida y de pronto sientes que la tienes controlada y ¡zas! Te apareció algo nuevo que nunca en la vida te había salido y no lo habías escuchado, pero también es parte de. Y entonces
los primeros meses, los primeros años son importantes porque tienes que hacerte amiga de la enfermedad. Yo estoy en contra de decir, no, es que es una luchadora contra el cáncer, es una guerrera, es una... Cuando tú le pones esa palabra, en Se le dan, automático te pones como en guardia, ¿no? A mí cuando me dicen, no, es que es una sobreviviente del cáncer, porque es una guerrera. Cuando me dicen guerrera, me imagino a los, ¿vieron la película de los 300? Así. O sea, cuando me ponen la palabra guerrera, luchadora y demás, me imagino unos espartanos ahí, ¿no? Así de, au, 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 así. Entonces, inconscientemente y emocionalmente, como todo aquí cuenta, las palabras pesan mucho. Cuando tú le pones está luchando contra algo, o sea, en automático las células del cuerpo se ponen en plan de espada y de protección aquí, ¿no? O sea, así, así de capa, espada, escudo y a luchar. Entonces yo les digo, no se pongan, no se enemisten con la enfermedad, vuélvanse amigos. Si es algo que va a estar con ustedes por mucho tiempo, háganselo su amigo. Hagan que esa enfermedad sea como esa visita inesperada que toca su timbre y de pronto llega y llega con maleta, ¿no? Y de pronto dices, ay, ay, ay. O sea, no le esperaba, pero no le dices, ya no vivo aquí y le cierras la puerta, ¿no? O sea, le abres y le dices, pues pásale, ¿no? O sea, pues bienvenida, le ofreces un tecito, a lo mejor improvisas y la vas a dormir en la sala porque no tienes cuarto de huéspedes, pero háganse amigos de la amistad, perdón, háganse amigos de la enfermedad. Entonces, yo les diría, no pongan en su vocabulario el de estoy luchando contra. No. Y ahora yo les pregunto, ¿quién llegó primero, la enfermedad o ustedes? Ustedes, ¿cierto? Entonces, no le den el control de su vida a alguien que llegó después de ustedes. Tomen el control de la enfermedad ustedes y vuélvanla su amiga. Y que la enfermedad llegue a adaptarse a su estilo de vida. Yo sé que me van a decir, sí, Jessica, espérate, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, le estoy leyendo la mente a Alex, así eh, de mí no va a andar y hablando. así, pero es más fácil que le abras las puertas y que seas amistoso y que trates de hacer que se adapte lo más que se pueda la enfermedad a tu vida, a tú adaptarte a la enfermedad y entregarle la vida. Son dos cosas totalmente diferentes. Y yo sé que no es de échale ganitas, ánimo, pero en verdad la actitud cuenta mucho. Y yo sé que de pronto traen todas las ganas y todas las energías y todo el y sé que de repente la enfermedad les ha de decir, les ha de dar unas noqueadas que digan, no, ya me rindo, no puedo, ¿no? Pero es parte de las emociones. Entonces, para hablar del duelo y de estas etapas, por si fuera poco, les voy a decir que las etapas del duelo, si no las haces conscientes, el cuerpo es bien amable y la saca por ti. Nada más que el cuerpo no es nada amoroso. Y la saca a manera de achaque o de enfermedad. Sí, señores. El lupus es por algo emocional que no se trabajó, pero eso lo vamos a ver en otro lado, en otro momento. Y por si les faltaran síntomas, todo lo que no hacemos consciente, esas emociones de decir, hoy estoy enojada, hoy estoy triste, hoy estoy frustrada,
Si no le ponemos nombre y apellido, ¿a qué me refiero con nombre y apellido? A estoy enojada porque llevo 3 semanas en cama y no he podido trabajar. O estoy triste porque por tantos días de incapacidad ya me corrieron, ¿no? O estoy triste porque no puedo, a lo mejor ni siquiera pararme y salir al jardín o bajarme o comer en el comedor con toda la familia, ¿no? Cuando no le pongo ese nombre y ese apellido a las emociones y las dejo pasar de largo, porque no las estoy haciendo conscientes o porque las estoy evadiendo, la emoción tiene que salir. Y entonces, si yo no les di salida hablándolo, llorándolo, escribiéndolo, si yo no les di alguna salida, el cuerpo lo va a hacer por mí, pero no de una manera amorosa. El cuerpo es muy inteligente, pero de pronto no es tan amoroso, porque te dice, ¿no sabes qué hacer con esta emoción? No te preocupes, yo te ayudo. Pero ya la sacó en forma de un dolor, en forma de un achaque, en forma de una enfermedad. Por eso es importante hacer conscientes nuestras emociones para nosotros darle salida. Ujú. Por favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta, ábranse su microfoncito y interrúmpanme, porque como se pueden dar cuenta, miren, yo me voy como hilo de media. Entonces, si van teniendo dudas y preguntas, así, y las vamos aclarando en el momento. Entonces, eh, yo sé que el lupus está lleno de achaques, dolores y muchas cosas. Entonces, por si fuera poco y por si les hiciera falta, todas esas emociones que no hacen conscientes se convierten también en más dolorcitos. ¿Por qué es importante que reconozcan sus emociones? Para que puedan desvincular esto que estoy sintiendo y que me está pasando. ¿Es de mi emoción o es de mi enfermedad? Porque de pronto, como uno ya tiene lupus, todo lo que nos pasa le echamos la culpa al lupus, ¿no? Y entonces ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la paga. Y entonces dices, es por el lupus. Ah, no, es que el mal genio es por el lupus. No, 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 es que las lágrimas son por el lupus. No, 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 es que el dolor de la cintura es por el lupus. O sea, y ya a todos se lo echamos al lupus. Y no, a lo mejor nos están pasando cosas que no hemos hecho conscientes y no es de lupus. A lo mejor es de una pérdida que no estoy trabajando. Voy a poner un ejemplo. Ya traen todos los achaques, todos los dolores y todas las del lupus. Pero a lo mejor perdí el trabajo o se murió algún familiar y me dolió mucho y lo quería mucho. O me dolió porque es mi trabajo y soy la cabeza de familia, ¿no? Y si no tengo trabajo, no tengo para mis medicamentos. Y si no tengo para mis medicamentos, o sea, se me va a descontrolar la enfermedad, ¿no? O estoy atravesando por un divorcio, ya sea mío o a lo mejor de mis padres. Y entonces empiezo, no lo estoy haciendo consciente y estoy empezando a tener síntomas, dolores o cositas que digo, ah, es por el lupus. Y no, realmente eso que me está pasando puede ser por esa pérdida que no estoy haciendo consciente y que no la estoy trabajando. Y como no la estoy trabajando, el cuerpo me está diciendo, ah, yo lo saco por ti. ¿Y cómo lo saco? A manera de dolor, de achaque, de algo que puede ser tanto físico como conductual. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, nada? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces les voy a mostrar cuáles son las 5 etapas más comunes y más frecuentes dentro de la pérdida y lo que representan y lo que me hacen tanto conductualmente como físicamente. Tarea número 1. Van a hacer su lista
de las pérdidas que han tenido hasta el día de hoy, empezando por la pérdida de su salud, ¿no? Entonces van a poner la pérdida de la salud. Entonces, obviamente no es lo mismo la pérdida, aunque todos aquí tienen lupus, no es lo mismo la pérdida que está teniendo Sari, que la que tiene Alex, que la que tiene Elsa, Majo, Guadalupe, Marce. ¿Por qué? Porque acuérdense que el lupus es también personalizado, ¿no? Y se manifiesta de manera diferente en cada uno de los cuerpos. Y lo que nos dicen en la literatura y en todos lados es como lo general, pero no necesariamente me tiene que pasar lo mismo que al de junto, ni me va a dar el mismo resultado, ni me va a dar en la misma intensidad y ni me va a curar lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi cuerpo es diferente. Entonces, van a empezar con hacer la lista de sus pérdidas. Ok, la pérdida de la salud. Y ahorita el lupus, ¿en qué ha mermado mi vida? A partir del lupus que he perdido. El trabajo, los amigos, he limitado o no. O sea, chequen qué. Más aparte, ¿qué otras pérdidas importantes he tenido que no he trabajado y que si me pongo a pensar digo, no, pues sí, o sea, hace 5 años, porque las pérdidas no caducan, ¿eh? A lo mejor el abuelito se te murió así hace 5 años y lo querías muchísimo, pero no pudiste llorarle era, como quisiste, o no trabajaste ese duelo y solamente se puso en pausa. Y hasta que no trabajas esa pérdida, no se sana. Y puede pasar toda la vida. ¿M? O sea, tengo una paciente que entró conmigo porque, porque se había muerto su mamá. Porque aparte soy buenísima sacando trapitos al sol, ¿eh? Y encontrándole sus cositas. Entonces, dice, Confirmo. entonces dice, no, pues llegó conmigo porque su mami murió y demás, y entonces empiezo a hacer preguntas y a platicar y a ver qué más, y entonces hace medio año también se le había muerto el cuñado, pero no llevaba buena relación por algo salió que no se llevaba bien con sus hijos, y yo, ok, ¿por qué no te llevas bien con tus hijos? Y me dice, es que hace 17 años se murió mi marido. Y yo, ok, y entonces seguí platicando, seguí preguntando y demás. Pues resulta ser que la señora porque me dijo, oye, ¿se puede estar enojado con alguien que se murió? Y le dije, ¿por qué? Dice, porque se murió. Y yo, sí, por supuesto. Entonces resulta que esa paciente se murió se le muere el marido y se enoja mucho con él porque se murió. Porque aparte estaban en las vísperas y preparativos de la hija mayor de los 15 años, ¿no? Entonces todo ese dolor lo volcó en enojo. Le fue más fácil enojarse con el muerto que atravesar su dolor. Resulta que la señora nunca le lloró al marido porque estaba muy furiosa con él porque se había muerto, no trabajó su duelo y como que casi, casi que al otro día que fue y que lo enterró, dijo, bueno, pues a ver, ahora qué tengo que hacer porque yo no trabajaba, ya era ama de casa, entonces se tuvo que ir a trabajar para mantener a los 3 hijos y así. 17 años después que llega conmigo por la mamá, pues empezamos a trabajar la muerte de su mami, la muerte del cuñado y sabes que llegamos con la del marido. Y cuando le pongo a hacer su tarea para el marido, me habla a los 2 días y me dice, estoy llore, que llore, que llore, y no la veo a la semana y me dice, Jessie, ¿es normal que le esté llorando como si se me hubiera muerto hace una semana? Y yo, por supuesto que sí, porque le pusiste pausa y le volviste a poner play 17 años después que empezamos a hablar y a trabajar la muerte del marido. Y entonces le lloró 2 semanas como si se le hubiera muerto hace 2 semanas el marido, ¿no? Y eso pasa con las pérdidas. Mientras no las trabajes, no sanan y pueden pasar días, semanas, meses o años, muchos años o la vida. Y hasta que decides trabajarla, en ese momento es cuando sana.
Así es de que digan, ay, no, es que mi mamá se murió, pero no, ya tiene mucho. Pero si no lo trabajaste, no se sanó. Así es de que, tarea, las pérdidas que tienen empezando con el lupus, apunten, ¿eh? Porque no los veo apuntando. A menos de que tengan memoria de elefante, se los puedo pasar. Que con el Pero lupus no ahora, creo. mira, Lupita ya la ve ahí con su cuadernito. Que con el Así, lupus no creo lo de la memoria. así, sí, sí, sí. Eso de la neblina lúpica, o sea, qué bueno que no les ha dado, chicos. Entonces, este, de la pérdida de la enfermedad por el lupus, y aparte que he perdido con, a partir del lupus, ¿no? O con el lupus. Y aparte, todo lo que he perdido, Sari ya hasta mejor apagó su cámara, así de esta vieja me está cuidando, así de ya me voy. Y entonces, aparte las pérdidas importantes que he tenido a lo largo de mi vida, cosas que para ti sean importantes. No les preguntes a los demás, porque a lo mejor si para mí es importante la muerte de una mascota y le preguntas a alguien que te va a decir, ay, es un perro, cómprate otro. Es para esa persona no es importante, pero para a lo mejor para mí sí, ¿no? La ruptura de un novio, que a lo mejor sentía que era el amor de mi vida y quizás se me fue. Entonces, para ti, ¿qué es importante? Todas las pérdidas que has tenido importantes y significativas desde que tienes memoria hasta ahora. No importa el tiempo. Y que sepas y digas, ay, no, 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 sí, todavía me acuerdo de mi abuelito y sí me duele. No, 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 todavía me acuerdo de ese novio y hoy me da entre coraje y tristeza, ¿no? No, 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 esto sí me duele. Ah, no, esto no, no, esto sí me dolió. Acuérdense que las pérdidas son vínculos emocionales, afectivos, materiales, este, espirituales, todo lo que para ustedes sea importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir descartando y trabajando cada uno con sus pérdidas. Y esos son ahora sí que piedritas menos que le vamos a ir quitando al cuerpo, ¿no? Porque traemos una mochila cargada de culpas, de cosas que ni son de nosotros, pero unos vienen a comedir y dicen, como no, yo te ayudo con mucho gusto, más las enfermedades, más las pérdidas, más todo. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer aquí, hagan de cuenta que es vaciar ese cajón. Todos tenemos un cajón así, no digan que no, de ese que ya está atascado de cosas y ya hasta le tienes que picar para cerrar, porque ya no cierra, ¿no? Y que también le tienes que picar para sacar, para abrirlo, porque ya se te atoró algo y ya no abre. Entonces, vamos a vaciar ese cajón lleno de cosas y vamos a ver qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve, qué es lo que ya está roto, qué es lo que ya no nos funciona y vamos a hacer esa limpieza interna de emociones. Pero para hacer esa limpieza, pues tenemos que saber primero con qué vamos a empezar a limpiar, ¿no? Porque ya hicieron su lista. Ahora, de esa lista que hagan, el paso número 3 es ponerle un orden. El de toda esta, ¿cuál me duele más? Ah, pues esta, entonces número 1. Ah, ¿cuál me duele menos? Y así, la vamos enumerando por el termómetro del dolor. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar con esa, con la que duele más a la que duele menos. No es que una importe más que la otra, porque todas son muy importantes, pero sí le vamos a dar como ese orden para ir soltando todas esas emociones. ¿Mm? Ir limpiando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas con la tarea? ¿Preguntas? Ok. Bueno, entonces, voy Una a ver. pregunta. Sí, Mi mochila está llena de culpas y de qué otra cosa también, de emociones y de pérdidas. de, ¿es pregunta o me estás compartiendo? No, pregunta para sacar en conclusión todo lo que puede tener mi mochila. Las dos Culpa, cosas. sí, culpas, dudas, preocupaciones, remordimientos,
todo eso que siento que no hice, todo siento que es mi culpa, más todas esas pérdidas, ¿no? Porque ahí todo eso esas respuestas las vas a encontrar en cada una de tus pérdidas. Porque aunque todas son tuyas, no todas te van a doler igual, ni todas van a tener el mismo significado, ¿no? Y es lo que te digo, no es porque una sea más importante que otra, pero no es lo mismo la muerte de un ser querido, que la pérdida de un trabajo, que para ti. O sea, que tú que eres la que tiene todas esas pérdidas, o sea, no es lo mismo una que otra. Y todas esas respuestas las vas a encontrar en cada una de tus pérdidas, porque vas a decir, la muerte de mi mamá. Ajá, ¿qué te preocupa? ¿Qué te estresa? ¿Qué te mortifica de la muerte de tu mamá? Y vas a decir, ay, no, es que un día antes me dijo que se sentía mal y entonces no le hice caso y no la llevé al doctor. Y entonces es culpa porque si sí le hubiera hecho caso y si sí lo hubiera llevado al doctor, igual y no se muere. Y yo te diría, igual y sí, pero hay que trabajar esa culpita que sientes por no haberla llevado, ¿no? O dije que la iba a ver, pero me dio flojera y ya no la fui a ver. Y chin, cuando la volví a ver ya estaba en su ataúd. Y entonces tengo esa culpita de que no la fui a ver. O y así, o sea, cada culpa te va a dar dolor, te va a dar tristeza, te va a dar enojo, te va a dar culpa. Y la culpa es algo que somos buenísimas para echárnosla, pero porque es más fácil, fíjense que con la culpa es algo muy curioso. La culpa, yo digo que es un sentimiento como en ocasiones medio inútil, porque no te sirve para nada, pero a todos nos gusta cargar. Pero como no nos enseñaron a llorar y a expresar nuestras emociones, y aparte no está padre sentirnos vulnerables, prefiero echarme la culpa y siento que aporto como algo más al sentirme vulnerable y solo ponerme a llorar expresando mis emociones. Y entonces dices, como que le veo más uso a la culpa, no sirve para nada, pero nos gusta cargarla, ¿no? Y la respuesta a la culpa, yo les digo, pregúntate si estaba el 100% en ti el cambiar la situación. Si la respuesta es sí, sí es tu culpa. Si la respuesta es no, no es tu culpa, ¿no? Por ejemplo, el COVID. O sea, ¿cuánta gente se perdió en el COVID? Y entonces dices, es que fue mi culpa, porque si yo lo hubiera llevado a tiempo, no, no eres doctor, no sabías lo que podías o lo que tenías que hacer, ¿no? A lo mejor tu responsabilidad llegaba hasta llevarlo a un hospital y entregarlo a los expertos, a menos de que fueras doctor, fueras intensivista y tu habitación contara con RCP y oxígeno y todas esas, dices, bueno, pues si ahí tenías todo eso, ¿por qué no lo ocupaste, no? Pero si no contabas con esas herramientas, con ese conocimiento, no es tu culpa, ¿no? Si cuántos se les murieron a los expertos y tampoco fue su culpa, porque era algo nuevo para todos, ¿no? Entonces, cuando sentimos culpa, pregúntate, ¿el 100% de todo esto que pasó fue mi responsabilidad? O sea, sí, sí, si yo hubiera, o sea, todo esto fue 100% mi responsabilidad. Si la respuesta es sí, dices, sí, sí, fue mi culpa. Pero en su mayoría, en un 99.99%, no, no es tu responsabilidad, porque lo hiciste con las herramientas que tenías, con la información que tenías, con los recursos que tenías, y entonces ahí es donde tú entregas tu todo. Y en su mayoría no es culpa de nosotros, ¿no? Porque siempre nos quedamos con el de y si hubiera, y si hubiera hecho, y si hubiera dicho, y si hubiera, pero el hubiera no existe, ¿no? Y entonces creemos que si nos echamos la culpa y que si nos sentimos responsables y si decimos sí, fui yo, a lo mejor nos vamos a sentir menos mal. Pero no, tampoco es así. Entonces, esa mochilita de todo lo que tú traes, la respuesta la vas a encontrar, Elsa, cuando empieces a hacer tu lista de pérdidas.
Y entonces cuando empieces a ver esta, ¿qué me causa? ¿Qué me ocasiona? ¿Qué me está haciendo sentir en este momento? Y acuérdense que las pérdidas no caducan, ¿ok? ¿Sí te contesté o no? O sea, sí Sí, contesté. gracias. Ok, entonces les voy a compartir las 5 etapas más. Ay, espérense porque me marqué nada más. No sé por qué nada más me dejó una. Bueno, pues nos vamos una por una. Esta, ¿sí la ven? Sí, Ok. Bueno, la primera etapa es el shock o la negación. Esta es una respuesta temporal porque es cuando nos dan la noticia de lo que está pasando, del de, tienes lupus, o se murió tu abuelita, o estás despedida, o que tu novio corta contigo, ¿no? O sea, esa parte de la pérdida es la primer noticia. El de, esa sensación de me cayó un balde de agua fría, eso es. Y lo primero que sale como de manera muy inmediata y muy inconsciente es, esto no me está pasando a mí, ¿ok? Y esta cómo se manifiesta emocionalmente, físicamente y conductualmente. Emocionalmente, primero lo que nos da es miedo. ¿Por qué? Porque es miedo ante lo desconocido. ¿A cuántos de ustedes, ya me dirán ahorita, les diagnosticaron lupus y lo primero que dijeron es qué cosa es el lupus? En su vida lo habían oído, ¿no? A lo mejor es la primera vez que lo escucharon. Entonces, pues es un miedo a lo desconocido. Entonces, al no tener el control de las cosas, tenemos esa pérdida del control y ese miedo porque no sé ante qué me estoy enfrentando. No sé cómo se come el lupus, no sé cómo se manifiesta. No sé qué va a pasar con mi vida ahora sin esta persona que se acaba de morir, ¿no? Conozco mi vida con esa persona, pero no conozco mi vida sin esa persona. Y físicamente, ¿cómo se me puede manifestar de la cintura para abajo? El miedo emocionalmente se aloja en las piernas, en los pies, en las rodillas, en todo lo que nos mueve, que es las piernas, todo de la cintura para abajo. ¿Han escuchado este término o alguien que haya dicho me paralicé de miedo? Pues es literalmente, porque el miedo se arroja de la cintura para abajo. Entonces ahí van a ir palomeando todo esto, estos síntomas que no necesariamente tienen que ir con el lupus, sino a lo mejor es por una manifestación de una pérdida que no he hecho consciente y que no estoy trabajando. Como en las piernas, puedo tener dolor de piernas, de cadera, de rodillas, de pies, de cabeza. ¿Por qué de cabeza? Porque estoy atiborrando la cabeza de pensamientos, con el de qué hice mal, pero por qué me dio, pero híjole, si me hubiera comido el brócoli que mi mamá de chiquita me decía que me hacía bien, seguro me enfermé de lupus porque no me comí el brócoli, ¿no? Y piense en el qué vas a hacer, por qué te dio, cómo pudiste evitarlo y eso si hubiera. Bueno, pues tenemos saturada la cabeza con tantos pensamientos y tantos cuestionamientos que bueno, pues la saturamos y ¿qué hace? Pues empieza a doler. Conductualmente, ¿qué es lo que puedo estar teniendo? Inmovilidad y parálisis por el miedo, por la pérdida de control, trastornos de sueño y de alimentación. Es decir, o duermo demasiado y lo que quiero es como desconectarme y igual y en una de esas es una pesadilla y despierto y nada de esto pasó, o de que estoy piense y piense y piense y piense, ni siquiera puedo dormir. Y lo mismo pasa con la alimentación, damos esos pendulazos. O no tengo ni cabeza para pensar, ni ganas, ni hambre, ni nada, o me dan ataques de ansiedad por el miedo y me quiero acabar el mundo,
¿no? Y todo lo que se me atraviese. Pesadillas, no duermo y cuando duermo, pues duermo mal, ¿no? Lo que les decía, los ataques de pánico o ataques de ansiedad derivados por el miedo de la noticia que nos acaba de dar. Ujú. Si se dan cuenta, hay muchos síntomas o muchas manifestaciones que sin problema las podemos confundir con el lupus o echarle la culpa al lupus, ¿no? Ay, me están doliendo las piernas. Ay, es que el lupus. Pero cuando hacemos conscientes nuestras emociones y desvinculamos la emoción de la enfermedad y empiezo a trabajar mi pérdida, voy a poder quitarme como ciertos achaques y ciertos dolores que cuando empiecen a trabajar cada uno de sus pérdidas van a darse cuenta y a lo mejor descubren y dicen, ay, no era lupus, era mi pérdida no trabajada, ¿no? Porque hay muchos síntomas y muchas manifestaciones que sin problema se pueden confundir con el lupus, ¿no? A lo mejor esa migraña, ese dolor de cabeza, pues igual y no es el lupus, ¿no? Yo diría. O el dolorcito de acá, o la rodilla, o así, ¿no? Yo nada más digo. De mí no va a ¿Ok? andar ¿Dudas, hablando. dudas, preguntas de la primera etapa? ¿No? Bueno. Etapa 2. Rabia, enojo, ira. Esta es la etapa que más dura con nosotros, porque si bien recuerdan, les decía que las lágrimas y el llanto nos lo tienen muy limitado y muy reprimido. Pero algo que sí nos hacen, que sí está bien aceptado y que nos da hasta personalidad es el enojo. Entonces, desde pequeños y de una manera muy inconsciente, nuestro cuerpo ya conoce el enojo. Y entonces, esta es una de las etapas que más dura con nosotros. Y aparecen estas preguntas de yo por qué, esto no es justo, pero a mí por qué. Y, y entonces andamos en modo furia todo el tiempo, ¿no? ¿Vieron intensamente? ¿Ya vieron intensamente dos? Si no, queda de tarea también. Entonces, andamos en modo furia y rojitos todo el tiempo, ¿no? Porque el enojo es algo que sí conocemos y que se nos es permitido y es una de las emociones socialmente más aceptadas. Y les decía que hasta personalidad nos dan porque dicen, uy, no, el Alex ni te le acerques porque está enojado, ¿no? Anda de malas, no, ahorita ni le hables, ¿no? Y entonces se cuadran todos porque Alex está enojado. Pero en cambio ven a alguien llorar y las lágrimas nos da debilidad, ¿no? Nos hace ver vulnerables. Y entonces, pues no, es mejor que me vean enojón a que me vean llorón. Y entonces, desde muy pequeños, el enojo es algo que manejamos de una manera muy inconsciente. Y entonces es una de las etapas que más habita en nosotros, porque no buscamos quién nos los hizo, sino quién no la pague. Y en ocasiones ni siquiera te has dado cuenta que estás enojado. Y entonces hasta que alguien te dice, pero ¿por qué estás enojado? Pero no estoy enojado. Y entonces, ¿por qué hablas así? Pero así como, ¿no? Así de, pero estás gritando. Ah, sí, cierto. Y en ocasiones ni siquiera sabes con quién estás enojado o por qué estás enojado. Y se vale estar enojado con la situación, con la vida, con el universo. Hay quien se pelea hasta con el Dios en el que ustedes crean. Y así de, ándale, qué palabras. Si yo sí voy a misa todos los domingos, ¿no? Córtalas. Y entonces, en verdad, estás en esas de córtalas, ya no me hables y ya no vuelvo a ir a misa nunca más en la vida, ¿no? Porque es parte del enojo, porque dices, a ver, pero yo, ¿por qué? Si soy buena persona, si soy tan guapa, si soy tan joven, si tengo una vida por delante, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué? Porque así es la vida y porque la vida no es justa. Y entonces dices, ¿por qué sí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Pues porque es parte de la vida y desafortunadamente la vida no es justa. Y entonces, pues por eso sale el enojo, ¿no? Más todo lo que se nos va acumulando, más el temperamento que tengamos, ¿no? Entonces todo cuenta, todo cuenta. Entonces, el enojo, ¿qué nos puede hacer física, conductual y emocional? Bueno, pues resulta ser que el enojo, uno,
la culpa, la que decíamos que siempre la andamos cargando para todos lados, porque somos bien buena onda y bien acomedidos. Esa sensación de injusticia, es eso lo que les decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tan joven si yo tengo toda una vida? Y entonces nos volvemos unos asesinos seriales porque dicen, ¿por qué no el drogadicto de la esquina? Que sin oficio ni beneficio. ¿Por qué yo que sí trabajo? ¿Por qué no el ratero de no sé dónde? ¿No? ¿Por qué esto? Y entonces, y estamos viendo quién sí podría ser mejor candidato que nosotros para esta situación. Y obviamente el enojo pues porque es injusto que a mí me esté pasando algo o a alguien de mi familia, alguien de mi familia, ¿no? Físicamente, ¿en dónde lo cargamos? En la espalda. Es como todo ese peso y toda esa carga, es como una mochila imaginaria que traemos y entonces todo lo vamos teniendo ahí. Hay un desorden hormonal, puede haber un desorden hormonal por la furia y el enojo que tenemos tan grande que se nos descontrola todo. Y alergias, sobre todo en la piel, porque nos volvemos como unos puercoespín cuando estamos enojados y entonces como que hacemos esto de sacamos las espinas como manera de protección. Entonces las alergias en la piel pueden ser por ese exceso de enojo. Y literalmente todos esos enojos berrinches nos los tragamos y se van al estómago. Entonces, pues puede ser que tengamos una fiestota en la panza y estemos todos extriñidos o traigamos un chorro de alegría, ¿no? Y conductualmente, ¿qué va a pasar? Tenemos esa limpieza extrema. ¿Por qué? Porque quiero estar y mantenerme activo para sacar todo este estrés, todo este enojo que estoy teniendo y me pongo a hacer cosas. Y me pongo a trabajar y hacer y hacer y hacer. Y tengo una hiperactividad y además estoy gritón y estoy agresivo y el que quieres y el yo no tengo nada y así, ¿no? Y entonces mejor me quiero mantener ocupada y haciendo cosas para no pensar en la situación, porque si me pongo a pensar, lo que voy a sentir no está padre. Y como no me gusta lo que estoy sintiendo y como no lo sé manejar, pues mejor lo evado y lo evito. Y la mejor manera de evitarlo es manteniéndome ocupada. Ahí se van anotando palomita en todo lo que les caiga el 20, ¿eh? Ya sé. Tengo una paciente que dice es que no me caen 20, me caen centenarios, pero ahí van anotando. ¿Dudas, preguntas con la etapa 2 del enojo, la ira? ¿No? Ok, entonces continuamos. La etapa 3 es la negación, la negociación, perdón. Es esta parte donde cuando es la muerte de alguien, es una etapa muy corta, porque de pronto dices, ay, no, 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 por favor, que no sea esto, ¿no? Pero ves que la vida sigue y entonces de pronto ves al familiar que falleció y lo ves dentro del féretro o así, y entonces dices, ah, pues sí fue cierto, ¿no? Y murió. Pero cuando es una enfermedad y sobre todo de estancia larga como el lupus, es una de las etapas también más grandes, porque dicen, es esta parte donde dicen, ¿qué pasaría si? Y la negociación, yo les digo que es jugarse esta última carta con ese Dios en el que ustedes creen y le dicen, porfis, 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 si me vuelven a hacer estudios y sale que esto no es cierto, ahora sí me voy a parar temprano y voy a hacer ejercicio y me voy a ir a misa todos los domingos y todo eso, ¿no? Y a ustedes seguro les pasó, este doctor ni sabe, desde que llegué la primera vez y yo lo vi, me dio mala espina, ¿no? Este ni sabe, vamos a buscar una segunda opinión. Y se van con la segunda y se van con la tercera y hasta una cuarta, ¿no? Esperando en el fondo del porfis porfis que se haya equivocado el anterior y que me diga, no, 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 el otro no sabía, no es lupus, es otra cosa, ¿no? Pero entonces resulta que les repiten los estudios, les hacen otro tipo de estudios, ya consultaron otra segunda, tercera opinión y todos les dijeron sí, 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 y ya dices, bueno,
Así de bueno. Pero cuando es una enfermedad, sí, esta etapa sí puede estar un tiempo más largo con ustedes, porque es el de, ay, porfis, porfis, que sí se hayan equivocado, que los estudios salgan bien, no, que estos estudios ya salgan bien, que no, estos ya no hayan salido alterados, no, que sí se haya equivocado, no, es que este doctor que nos supiera y que ya voy con uno que sí sepa, ¿no? Y entonces es como esa falsa esperanza de porfis, porfis, así de, si están equivocados y no es eso, lo voy a agradecer, ¿no? Esa es la negociación, jugarse esa última carta con con ese ser supremo en el que ustedes creen, ¿no? Y bueno, ¿cómo se va manifestando? Seguimos emocionalmente con esta sensación de injusticia, esta parte de la impotencia, esta parte de la confusión ante qué va a pasar y ahora qué sigue y cómo se me va a manifestar a mí. O sea, y si es tan grave como lo busqué en Google o no es tan grave. O sea, y toda esta incertidumbre que viene, ¿no? Físicamente en el estómago, pues porque nos estamos comiendo esos corajes y todo esto. En la espalda, por todas estas cargas que estamos teniendo y no las estamos sacando. Al decir estas cargas me refiero a lo que estoy sintiendo, pero no lo estoy llorando, pero no lo estoy hablando, pero no lo estoy platicando, porque se vuelve un círculo vicioso en la familia, ¿no? Ya ahí me contarán, los diagnostican, pero entonces ya vieron que sí fue cierto, que ya la segunda, la tercera opinión les dijeron que sí. Y entonces ya todo el mundo está preocupado y es un preocupadero de todos contra todos en la casa. Y entonces yo como paciente ya no quiero decir cómo me siento a mi familia para no preocuparlos más. Y entonces no lo lloré, no lo platiqué, no lo escribí y todas esas emociones van para la mochila, ¿no? Y entonces es no nada más estoy cargando la enfermedad, sino todas esas emociones que no estoy sacando por no preocupar al de enfrente. Y entonces el de enfrente tampoco dice ni hace nada para no preocupar al de enfrente. Y entonces todos calladitos y todos preocupados y todos se ven y se preguntan, ¿cómo están? Y todos dicen, bien, pero ni están bien y ni sacaron lo que tenían y van a seguir preocupados. Entonces, eso es lo que pasa por no querer preocupar al de enfrente o por no querer causar más molestias, ¿no? Y la comunicación, lejos de que se abra, se cierra. Y entonces todo eso que yo estoy sintiendo y no lo estoy trabajando y no lo estoy sacando, me lo voy echando en la mochila. Y entonces, pues por eso tengo en las lumbares, en la espalda, porque emocionalmente vengo cargando mucho. Y hay un descontrol y hay hay cosas para hacer, me atosigo de cosas como trabajo, como tareas, como cosas para hacer, para no pensar. Aplico el de si no me muevo, no me ve. Y entonces me pongo a hacer cosas, me pongo a hacer cosas para no acordarme que me está pasando algo que no conozco y que lo que he buscado a lo mejor está grave y que está feo. Y entonces como no quiero darle atención a mis emociones y pararme para sentir, para ver qué siento, entonces lo evito haciendo cosas y me lleno de muchas cosas y me pongo y me atiborro de actividades y de cosas para hacer. Como sigo con el mal humor por el enojo, tengo esta hiperactividad que les digo de atascarme de cosas y fatiga. ¿Por qué? Porque se va haciendo este círculo vicioso de no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, estoy trabajando demasiado para no pensar en lo que me está haciendo y entonces se me va agotando la energía, ¿no? Y entonces ese círculo vicioso donde al otro día no comí, no dormí, amanezco de malas, el genio se me vuelve a subir y entonces se va haciendo ese círculo vicioso y se va haciendo esa bola de nieve cada vez más grande, ¿no? ¿Ok? ¿Todo bien con esta otra etapa? Ujú. Bueno, continuamos. La siguiente etapa es la depresión. Esta es otra de las etapas más
que duran más en nosotros. Es esa tristeza profunda, es esa sensación de vacío y es una depresión natural, no una depresión clínica. ¿A qué le llamamos depresión clínica? Cuando ya es una depresión diagnosticada por un psiquiatra, donde ya tenemos que tomar medicamentos y todo esto. La depresión del duelo es una depresión normal y es una tristeza profunda derivada a esta pérdida, a esta noticia que me están dando. Cuando me dan esa noticia, cuando les dicen tienen lupus y que no saben qué carajos es lupus y entonces se van a San Google y empiezan a buscar y encuentran desde cosas súper terribles, trágicas y demás y se asustan y dicen, todo eso me va a pasar y ya me voy a morir. ¿Y cuándo me muero? ¿Y cuánto me falta? Es como si nos agarraran todos nuestros proyectos, todos nuestros planes y nos los tiraran al suelo y nos los rompieran y así de pronto sentimos que se nos acabó la vida, los planes, los proyectos, los sueños y todo. Entonces, ¿qué es lo que me da esa tristeza? Es esas ganas de llorar, esa sensación de vacío, esa sensación de ¿y ya para qué? La vida no vale nada, como en la canción. Y el llorar, en esas ganas de pronto no querer salir de la cama, el no querer informarme de nada, ya no quiero saber nada, ya no voy a comer, ya mejor me quiero morir y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos, estamos apenas digiriendo toda esta noticia, toda esta información de qué es la enfermedad, de cómo se manifiesta, de qué tengo. Y obviamente todo esto va a impactar también en el en el estadio en el que se encuentren a la hora de diagnosticarlos. No es lo mismo un diagnóstico a tiempo cuando están en los primeros síntomas y un diagnóstico prematuro a un diagnóstico cuando ya llevan semanas en el hospital y les han hecho 1000 estudios porque no saben qué carajos tienen, ¿no? Y no es lo mismo que les den la noticia y el diagnóstico cuando aparentemente están bien y no hay como tanto daño físico, ni motor, ni nada, a cuando ya traen unas secuelas, porque a lo mejor ya traen años teniendo brotes y sin encontrarlos y diagnosticarlos, ¿no? De todo eso depende para tener el impacto que van a tener todas esas emociones en el duelo. Ujú. Entonces, todo eso tiene que ver y pesa mucho en el cómo estoy físicamente para saber cuál es el impacto emocional. Y bueno, cuáles son las manifestaciones que tenemos por la parte de la depresión. Es esa tristeza, ese sentimiento de desesperanza. El sentimiento de desesperanza es esto de ¿y ya para qué? Ya mejor no quiero nada, mejor me quiero morir, la vida no vale nada. Y físicamente, ese dolor en pecho, hombros, espalda y brazos, porque todas esas emociones, acuérdense que es como si las trajéramos en ese cajoncito aquí en el pecho y ya lo tenemos lleno de tantas cosas que no le hemos dado salida, no lo hemos llorado, no lo hemos hablado, no lo hemos sacado y entonces ya tenemos aquí todo acumulado. Conductualmente voy a estar distraída. ¿Por qué? Porque no voy a estar en el aquí y en el ahora. Voy a estar pensando en el qué hice mal y por qué me dio esto y en el qué va a pasar con mi vida, ¿no? Entonces tengo como que un pie en el pasado, un pie en el futuro y el aquí y el ahora se me va de largo. Llanto, mucho llanto, esa sensación de vacío, esa opresión en pecho y garganta, sobre todo si no se ha llorado, esa falta de aire justo por el cúmulo de emociones no sacadas y esa debilidad muscular, porque acuérdense que traemos un círculo vicioso donde no estamos comiendo, durmiendo y no nos estamos alimentando y teniendo los cuidados en las cosas básicas como es el descanso, la alimentación. ¿Ok? Y entonces, la depresión es una de las etapas que también va a durar más en nuestro duelo. ¿Por qué? Porque van a tener varias recaídas, porque es esa parte de la
rueda de la fortuna y del sube y baja y de esa montaña rusa que tenemos de emociones, porque a lo mejor vas bien, vas bien, vas bien, pero nunca se te dijo que no te pusieras al sol y te fuiste al sol. Y entonces haz otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no se te dijo que el medicamento que estás teniendo se contrapone con el perejil y entonces comí algo con perejil y ¡zas! ¿Por qué? Porque estás conociendo apenas la enfermedad, cómo se está manifestando en tu organismo. Y entonces vas bien, pero pasó algo y vas para abajo. Entonces, en ese ir para abajo, lo que te cacha es la depresión. Y entonces es una de las emociones que más dura en nosotros. Y por último, la quinta etapa. Bueno, les digo que hay más, hay muchas, pero estas son como las más utilizadas. Es la aceptación. La aceptación no es a lo largo de nuestro proceso vamos teniendo varias falsas aceptaciones. Pero ¿cuál es la verdadera aceptación? Yo le llamo aceptación, pero me gusta más la palabra resignificar, resignificación. Ya lo tengo, ¿ok? Ahora, ¿qué hago con esto? Y resignificación es como, ¿se acuerdan que les había dicho que en la depresión es como si su vida fuera un rompecabezas? Y ese rompecabezas ya estaba completito. Y alguien llegó y se los tiró al piso y se rompió. Y entonces se desarmó y unas piezas quedaron boca abajo, otras abajo de la cama y unas arriba y todo se desarmó. El, el llegar a la resignificación es volver a levantar pieza por pieza. Y primero decir cómo me organizo. Ah, no, pues paso número uno, voy a poner todas boca arriba, ¿no? Porque las que están boca abajo no veo. Y entonces, ¿cómo me rearmo y me reorganizo la vida otra vez, ahora ya con el lupus? Entonces, hay quien dice, no, pues primero las cuatro esquinitas, ¿no? O lo separo por colores o por figuras. Y ya que tengo mis montoncitos así, empiezo a armar. La resignificación es cuando vuelves a armar tu rompecabezas, pero ahora con una pieza extra que es el lupus y embona perfectamente en tu rompecabezas. Cuando ya pasaste por la tristeza, por el enojo, por todo y dices, bueno, ok, ya lo tengo, ya sé que no se me va a quitar, pero sé que se me puede controlar, pero sé que puedo estar bien. ¿Cómo me rearmo y me reorganizo la vida para seguir con los planes, con los proyectos, con los sueños? Y bajo mi nueva normalidad, porque habrá pacientes que tengan unas restricciones mayores que otras, ¿no? Habrá quien pueda retomar y rehacer su vida a la normalidad como lo tenía y lo más pegado al 100%. Habrá quien no. Entonces, bajo su nueva normalidad y bajo tus nuevas condiciones y tus nuevas limitaciones, ¿cómo me rearmo la vida? ¿Cómo me la reorganizo? Y cuando ya tienes tu plan A, tu plan B, tu plan C, sabiendo que vas a tener altas y bajas, continúas y dices, ok, es cuando ya abrazas la enfermedad y dices, bueno, pues si ya vamos a hacer roomies, pues vamos a llevarnos bien, ¿no? Y entonces vamos a conocernos y vamos a llevarnos bien y empiezas a hacer esa amistad y empiezas a decir, a ver, Lupus, ¿cómo te manifiestas en mí? Te quiero conocer, quiero saber qué, este, ¿cómo te vas a manifestar en mí? ¿Cada cuándo? ¿Qué me detona un brote? ¿Por qué me lo detona? ¿Qué me lo calma? ¿Cuánto tiempo me dura? Y todo eso lo vas a ir conociendo. Y va a haber un momento donde ya te duela el dedo chiquito del pie y dices, ya me va a dar el brote, porque ya te conoces el cuerpo, porque ya escuchaste tu cuerpo, porque ya conoces la enfermedad, cómo se manifiesta en ti, porque la literatura te va a decir mucho, los doctores te van a decir mucho, pero la que vas a ver todo eso vas a ser tú, porque tú eres la que vas a ver cómo se está manifestando el lupus en mí.
qué me da, qué siento, cómo lo siento, cuál es la intensidad, en qué momento sí, en qué momento no, en qué momento ya me va a dar, en qué momento no es el lupus, en qué momento es una gripa normal, en qué momento sí es, en qué momento es algo raro que nunca había conocido, es decir, oh, ok, esto puede ser de lupus porque nunca lo había visto. Entonces, cuando tú vuelves a tomar el control de tu vida y de tus planes, es cuando se dice que se llegó a esa aceptación. ¿Pueden pasar años? Sí. ¿De qué depende? De todo lo que tú, el secreto de la terapia y de todo esto emocional es el trabajo personal que haces. ¿De qué depende? De que le quieras entrar al hacer conscientes estas emociones y al decir, ah, ok, siento esto, por esto, al ponerles nombre y apellido y al quererlas trabajar. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Hablen ahora, callen para siempre. Pues esta es una embarradita de lo que es el duelo y el proceso de sanación para empezar. Ay, no más. Jamás. Nada más es eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pero no se amontonen. Pero sí, uno por uno, así, con calma. Que seguimos anotando. Es que los ¿Perdón, de... Lupita? Es que seguimos anotando. Es Ah, me que parece muy bien. Mira, Lupita, bien aplicado, así anote que anote. Entonces, hagan check los en todo. dejaste mudos. Pero si hicimos check en casi, o sea, en todo. Tú, Estamos, ay, sí, cállate. Estamos en shock. tú. Ya sé. Entonces, si se dan cuenta, muchas de las emociones que hay en cada etapa, sin problemas, se las pudimos haber echado de culpa a lupus, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera es por la pérdida de lupus, es por otra pérdida que no hemos trabajado. Por eso es importante el hacer conscientes nuestras emociones y el saber qué me está pasando como paciente o como familiar. Porque, por ejemplo, Lupita, que no es paciente, que es mamá, bueno, también está pasando su duelo, porque dice, no, como mi chiquito, si tiene una vida por delante, mejor a mí, Dios, llévame a mí, ¿no? Así de no, porque mi bebé, y entonces, y tiene otras preocupaciones entre enterarse y saber y qué va a pasar. Y entonces ella está viviendo su duelo desde la parte de mamá. O sea, es esta parte donde así con las mamás no se metan con sus hijos, ¿no? Porque, uy, no. Y entonces de pronto está pasando el duelo por su hijo, pero aparte está viviendo su propio duelo. Y entonces el que tú sepas toda esta información de todas estas etapas te va a ayudar, uno, para que honres tu duelo y le des esa salida y lo hagas consciente y lo sepas trabajar. Y dos, para que también respetes el duelo del de enfrente, ¿no? ¿Y eso en qué ayuda? En que yo les diría, el primer consejo que les doy es no se tomen nada personal, porque recuerden que todos están en duelo, pero el duelo y las etapas no van en orden. Y entonces, a lo mejor Lupita está en etapa de depresión y su hijo está en etapa de enojo. Y entonces Lupita le dice, mi amor, ya vente a comer. Y entonces el hijo le dice, no tengo hambre. Y entonces Lupita dice, ay, sí le hice lo que más le gustaba, pero ella está en su modo de depresión, ¿no? Y entonces dice, ah, pues entonces ya no le voy a hacer de comer y que haga lo que quiera. Y entonces empiezan ahí los malos entendidos. Pero resulta que Lupita estaba en depresión y el hijo estaba en modo furia, ¿no? Y entonces el consejo es no se tome nada personal. El saber que todos están pasando por un duelo va a ayudar a que no me tomen nada personal y a que les den, yo les digo que les den sus 5 minutos Milky Way a todos, ¿no? Y así de, ah, está bien, no me voy a enganchar en el pleito, ni le voy a contestar feo, ni le voy a aventar el plato con la sopa y así. Porque así de, estamos en duelo, ¿no?
pero en diferente etapa. Y entonces no se toma nada personal y entonces ya no se hacen los malos entendidos y los pleitos y demás. Y se vale abrir la comunicación y se vale llorar solos, llorar en pareja, llorar en familia y se vale decir, tengo miedo. Se vale decir, tengo miedo porque no sé qué va a pasar. Tengo miedo porque la pregunta más común es, ¿me voy a morir? Todos nos vamos a morir, pero no empujen. Si alguien les pregunta, ¿me voy a morir? Contesten sí, porque todos nos vamos a morir, nada más que no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero esa pregunta es muy común cuando alguien está enfermo. Y entonces se vale abrazarse, se vale llorar juntos, se vale decir, tengo miedo. Tengo miedo, estoy enojado porque ¿por qué a ti y no al vagabundo de la calle? Tengo miedo, estoy frustrada porque no sé qué vamos a hacer, porque no sé cómo lo vamos a manejar, porque por mil cosas, ¿no? Se vale hacerlo. Y si es el llevar un duelo en familia, en pareja, en equipo, es como cargar una piedra pesada. No es lo mismo cargarlo una sola persona que cargarlo en equipo. Nos va a pesar menos. No va a dejar de pesarnos, pero el peso va a ser más ligero. Entonces, yo les diría, ábranse a la comunicación y digan, ¿sabes qué? Dame 5 minutos, ahorita no puedo hablar, dame mi espacio. Se vale llorar, no se limiten, ahora ya saben, yo soy pro moco y lágrimas. Yo estoy a favor del moco y las lágrimas, por favor, si sienten ganas de llorar, lloren. Si ven a alguien llorar, no se las limiten. Este, y si no sabes qué hacer con esas lágrimas, solo siéntate ahí en silencio o síguete derecho. Y si tienes ganas de llorar, llora. Y se vale decir, ¿por qué estás llorando? Porque quiero. Yo, a mí siempre les digo, si me preguntan por qué lloro, porque quiero y porque puedo. Punto. Las lágrimas es una de las mejores terapias para sacar todo esto que tenemos. El hablarlo, el llorarlo o el escribirlo. ¿Ok? ¿Cómo se sienten aparte confundidos? Dice él, y así y de todos los 20 que cayeron. ¿Y Hicieron ahora qué? corto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, yo solamente quería comentar en este punto el hecho de que sabemos que nosotros estamos en este proceso o con todo este rollo en la cabeza y ahora el saber, por ejemplo, en el caso de Lupita, que tiene el pequeño bueno, el adolescente, porque ya está más grandecito, eh, que él está también en su proceso, pero ella también. Entonces ahí es doble. Y mi admiración hacia ella también, porque tiene que contener a su hijo y tiene ella que soportar también esa emoción. Pero ahora, Y sí, Lupita ya tiene esas herramientas y este conocimiento que a lo mejor no tenía y no sabía, y le va a dar cauce a su duelo y lo va a honrar y también va a respetar el duelo del hijo y del resto de la familia, porque todos caen en duelo. ¿Por qué? Porque si quiero a alguien, si amo a alguien de mi familia, por supuesto que me va a afectar, a lo mejor en diferente intensidad, pero por supuesto que afecta directa o indirectamente a todos, porque a lo mejor una enfermedad de este tipo en casa no nada más es el impacto de la noticia, sino a lo mejor les cambia actividades, roles y la vida a todos, ¿no? claro, en el punto en el que sí es difícil para mí, siendo yo la enferma y procesarlo yo, ella es doble, ¿no? En ese sentido. Y wow, mi admiración, Lupita. Ya. Iván, Casi se me hola, cae. Hola. oye, ya, que mucho gusto. El jueves tenemos un tema que tú propusiste, ¿eh? Ah, ok. O sea, Mira, hay de ti que no te vea por ahí, ¿eh? Mira. O sea, hasta en el promo dice, este tema está por sugerencia de Iván Güell. no hables que no he publicado el promo. Ah, y ya.
Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mira, bueno, ahorita estoy viendo ahorita lo del tema y ahorita que estaban diciendo lo de Lupita, pues prácticamente yo vengo pues de prepararme precisamente de eso, porque el lupus lo tengo yo desde los 9 años. Ujú. A mí me prepararon, o tuve una médico sin tanta tecnología como lo hay ahora, ajá, y a nosotros los médicos nos prepararon de esa manera. Tengo un hermano gemelo, Ok. tam- ¿También tiene ajá, lupus, tu hermano? así es. Ujú. De hecho, él fue el primero en diagnosticarse. Ok. Yo tengo pasado, pero como siempre le he comentado, luego ahora sí que me he puesto a platicar con Lupita, que a los primeros que prepararon fue más que nada a mis papás. Mis papás ya fallecieron, Ok. ¿no? Y los prepararon mucho psicológicamente, nuestras médicas o nuestros médicos pediatras. Ujú. Que psicológicamente, porque precisamente los prepararon para aceptar nuestra enfermedad. Es que la contención emocional es súper importante y es súper importante para el paciente y para la familia, ¿no? Ahorita tú ahorita estás platicando de muchas etapas. Ajá, yo ahorita ya no me pongo a, como todos ahorita lo están haciendo, ya no me pongo a anotarlas, porque para mí ya es una cosa normal. Normal, sí, claro. Y eso está padrísimo. O sea, hubiera estado padrísimo que a todos los enfermos de todas las enfermedades tengan ese soporte y ese apoyo y esa preparación como la que tuviste tú y tus papás, así, ¿no? Pero Así, muchos no la tienen y entonces para ti ya prácticamente el lupus y tú ya son uno mismo, ¿no? Tanto exactamente. en la parte de los síntomas como en lo emocional, porque uno te dio desde muy pequeño y dos te prepararon y tuviste ese apoyo emocional que es un gran soporte, ¿no? Así es. De hecho, como le decía una vez, así platicando en una plática que tuvimos, digo, casi no interactuó, pero les decía, es que la diferencia, o igual una plática que tuvieron aquí, que dieron la vez pasada, que igual me hubiera gustado interactuar, pero me tocó bien en mi etapa de trabajo, ajá, es que decían, hay una línea, ¿no? Que cuando les da ya más grandes, esa línea se rompe. Y es como ahorita tú lo comentas, hay que aprender a aceptarlo. Yo lo tuve desde niño, entonces esa línea para mí nunca se quebrantó. Sí, Ajá. claro, porque Pero aparte ya cuando les dan ese soporte y ese respaldo y esa ayuda tanto a papás como a hijos, pues ya se va asimilando de una manera más natural, así ¿no? es. Oye, pues Por- qué padre que te tocó ese apoyo y a tus papás también, porque en verdad la parte emocional es algo que de pronto no le tomamos mucha importancia y me parece que es una parte muy esencial y fundamental para sobrellevar cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de pérdida importante, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, lo más difícil en mi etapa creo que fue ahorita, la pérdida de mis papás. Ujú. Ok, Que siempre estaba acostumbrado a que los dos, de hecho mi hermano y yo, ajá, a que todos los éxitos los compartíamos. O sea, nuestra etapa siempre de con la enfermedad fue llevar una etapa de éxitos. Ajá, porque así fue como nos dijeron. O sea, haz de cuenta que los... Yo una vez les comenté aquí en el grupo que a nosotros nos entrenaron siempre, bueno, nos enseñaron, no nos entrenaron. Siempre nos decían que o nos basaban en, desde que éramos niños, de quién nuestros héroes favoritos, de quién nos basábamos, y todo así, que nos sintiéramos nuestros héroes. Y nosotros teníamos que tener nuestros amigos y teníamos que sentirnos esos héroes y teníamos que tener nuestras amigas o amigos y teníamos que, digamos que nosotros éramos los que teníamos que participar en la escuela, hacer, no sé, cuál, X, no sé, X detalles y teníamos que vencer ese miedo a las participaciones. Por ejemplo, yo les decía, yo me sentía un caballero del zodiaco que tenía mis amigas y que tenía que salvarlos. Ujú. Tengo de hecho mis amigas y incluso una vez yo platiqué con ellas, porque somos de la edad de 42 años, que si una vez hacíamos una plática aquí
que si ya estaban dispuestas a que yo las presentara, me decían, sí, con todo gusto, porque ellas lo saben ya a esta edad, que ya siempre fueron como que mi apoyo, mis mejores amigas. Ajá. claro. Con mi mejor amigo que, digo, que jugamos fútbol, jugamos y todo, y eran como que nuestro apoyo, pero para nosotros eran, no sé, era algo normal. Para nosotros sí era normal platicar nuestra enfermedad. Sí, claro. No, sí llegamos Sí, a tener y como se todo. integraron a la sociedad y a todo como muy normal y como debe de ser, y sin esta parte de sentirse diferentes o aislados o de lado, ¿no? Digo que sí hubo el aislamiento como todo. Digo, sí hubo el aislamiento como todo, sí hubo esa etapa, honestamente. Ajá. Pero supimos trabajarla, supimos alejarnos. Ujú. Y por ejemplo, eso es lo que, bueno, volviendo a lo del tema de Lupita como mamá, por ejemplo, la vez pasada ya no puede participar, pero ella empezaba a decir que Carlitos, él lo veía como con mucho entusiasmo, veía su enfermedad y decía que la vivía con mucha alegría, o sea, que aunque con mucho positivismo. Ajá. Y yo me acuerdo mucho que de niño, eso era lo que nos hacían sentir los doctores pediatras, que nos Ujú. tocaban. Porque sí, me vi muy grave. Yo de hecho fui de los dos, de mi hermano y mí, que se vio muy grave en las etapas. Ujú. Ok, Cada vez que yo estaba internado, ajá, me tocaba el internamiento, lo que hacían los doctores pediatras eran juntarnos a los niños, nos ponían a echar carritas en las sillas de ruedas y todo para ver quién era el primer lugar y nos ponían un calendario, ajá, y nos decían, a ver, vamos a participar a ver quién va a dejar primero aquí a ver quién le va a echar más ganas a tomarse el medicamento, a ver hacer esto, a ver el tratamiento, porque a ver quién el que deje el, no sé, el primero el hospital se va a llevar un premio. Ajá. Entonces nos ponían de esa manera a participar para ver quién iba a dejar primero el hospital. ok, Entonces, de esa manera como que nos educaban y nosotros veíamos la enfermedad de manera positiva. Lo veíamos como sí, como un concurso, no sé, como una competencia, pero positiva. Ajá. Y había veces que hasta igual los enfermeros y todo, o las enfermeras nos decían, a ver, vamos a pasar a tomarles la presión, vamos a tomar a pasarles a sacarles sangre. A ver, no quiero niños llorones. Y si hay niños llorones y todo esto, no les vamos a dar la paleta tupsi o la paleta payaso, o no sé, cualquier cosa. Pero nos hacían hacer eso, ver la manera positiva, y también nos hacían platicar que queríamos ver de nuestra vida en un futuro. Todo eso era siempre en el hospital y siempre basados nosotros como pacientes. claro, Con la etapa, o a mí, mi hermano nos tocó la etapa que nos presentaron a muchos pacientes y nos llevaron a pasear. De hecho, ok, muchos en Puebla, muchos a Metepec, a Huastepec, y todos éramos como 60 niños, pero nada más íbamos niños, mientras que los fines de semana se quedaban los papás platicando con los médicos de manera psicológica para precisamente decir eso, a ver, cuando los niños se pongan mal, ajá, tengan la y no los sobreprotejan. Prácticamente era eso. claro. Y Sí, también sí, sí, había las decisiones que teníamos que tomar nosotros como niños y las diferentes etapas como adolescencia, claro, compañías que teníamos y que no nos sintiéramos rezagados de la sociedad, porque esa era cómo tenían que entrenar o más que nada vigilarnos a nosotros como pacientes y como hijos. Era prácticamente lo que tenían que hacer ellos como padres. Y claro, hicieron mis papás. Y también prepararnos a vivir conforme la enfermedad fuera avanzando. Por ejemplo, yo ya tengo a mis 42 años y ya estoy pensionado, pero nadie me cree que tenga ya mi enfermedad tan avanzada, precisamente porque la he sabido estabilizar.
Ok, pues qué padre que te tocó todo ese apoyo a ti y a tu hermano y seguramente les hicieron la vida más ligerita que a otros, ¿no? Que no tiene ese apoyo emocional. Pues qué padre, Iván, gracias por compartirnos esa parte y qué bueno. La verdad es que eres de los pocos afortunados que tuvieron ese apoyo desde un principio. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas o que quiera compartirnos algo? Repita la tarea. ¿Alguien que no anotó la tarea? La tarea uno, hacer la lista de sus pérdidas. Van a empezar con el lupus. 1.1, ¿qué perdí con el lupus? A partir del lupus, ¿qué he perdido? ¿No? Para trabajarlas. Y dos, ¿qué he perdido a lo largo de mi vida? O sea, ¿cuáles han sido mis pérdidas importantes y significativas? Que todavía si me acuerdo, siento que el corazón se me apachurra y me duele. Y eso quiere decir que no las he trabajado. Y si no las he trabajado, las anotan porque las vamos a trabajar. Hay no más, nada más eso para empezar, para que no digan que les dejo mucha tarea. Bueno, ¿alguien más? Bueno, no se amontonen. ¿No? Bueno, pues fue un placer. Espero que los haya dejado más tranquilos, menos confundidos, que les haya dado un poco de luz o de paz y que les haya servido y ayudado la información. Muchas Muchísimas gracias. gracias, de verdad, muchísimas gracias. Muy encantada con el tema, cómo lo explicas y deseoso que llegue el jueves para escuchar el siguiente. Claro que sí, muchas gracias, Lupita. No, el jueves no, los jueves no la tenemos. Bueno, la tenemos en Pues el figura. es que este jueves en Facebook, Ajá, el en jueves en Facebook, ahí Facebook. nos vemos y ya, pero sí, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, Alex les va a hacer el favor de pasarles mi contacto por si tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto estoy a sus órdenes. Y en verdad, échense un clavado a, a sacar toda esa lista de pérdidas que para ustedes han sido importantes, porque todo eso lo venimos, si no se ha trabajado, si no se ha sanado, lo traemos aquí cargando y pesa. Entonces es momento de ponernos a hacer esa limpieza, ¿ok? De hecho, eso sí es muy importante. Bueno, se los hago como recomendación porque eso yo sí lo he hecho. Eso sí, ya lo hice ya yo más grande y sirve demasiado. Ahora sí que sí se lo recomiendo. Ujú. De hecho, sí, eso sí nos lo ponían a nosotros como terapia de las pérdidas y no solamente de la enfermedad, sino también de lo que han visto. Ahorita sí me gusta un punto más muy importante de que no confundamos todo lo que nos pasa con la enfermedad. Sí, claro, porque no le echamos la culpa de todo, ¿no? Así de ahora él es el malo, todo culpa es de él. Pero no, o sea, cuando empiecen a trabajar cada una de sus pérdidas, van a ir sintiéndose más ligeritos y van a decir, ah, ahora entiendo, con razón, Sí, pues ya. acabas de decir eso de escribir. Algo que se nos quedó muy grabado desde niños, digo, eso fue una terapia y a mí ya sé que me quedó como, decir, como, no sé, bueno, ya de que siempre lo hago, precisamente es eso, escribir lo que voy a hacer en futuro o escribir mis errores. No lo tomo como lo tomo como error. Ujú. Pero cuando ya igual tengo una pérdida, como ahorita que fue con lo de mis papás, no lo tomo como algo negativo, lo tomo Ok, como algo positivo, porque ¿hace, lo de hace mi, cuánto papás iban? lo de mi mamá fue hace 3 años, lo de mi papá tiene un año. Ok, lo trabajaste, Ujú. pero todavía duele. Así es. ¿Alguien aparte de Iván ahorita ubica una pérdida de una muerte de alguien que les esté ahí mermando? Ok, siguiente tarea, porque ustedes lo pidieron.
Yo no pedí nada. Pero alzaste la mano. Me estaba estirando. Para todos esos que han tenido pérdidas y que sienten que no las trabajaron, que todavía, bueno, que todavía les duele, que dicen, "Ah, como que siento que no pude a lo mejor despedirme, me hubiera gustado decirles, hacerles, darles y demás". Bueno, van a hacer una carta de despedida. Efectivamente, yo trabajo mucho con lo que es Le mira feo. eh, eh, yo trabajo mucho con el tipo de terapia que es terapia narrativa. Si se acuerdan, toda la sesión les he dicho que lo hablen, que lo lloren o que lo escriban. Entonces, a mí me parece que la parte de llorar es la buena, pero no todo el mundo le lloramos sabroso. No a todo mundo nos sentimos a gusto llorando o por no incomodar al de enfrente o así, ¿no? Entonces, el hablarlo, yo les digo, platíquenlo, pero platíquenlo con gente de confianza, con gente que en verdad tengan esa confianza de hablarlo. Y digo, no vamos a ir hablándolo con todo mundo, a decir así de, ay, hola, soy Jessica y tengo esto o me pasa esto, ¿no? Y la mejor terapia me parece que es la narrativa, porque materializamos lo que estamos sintiendo y que a lo mejor no le hemos compartido a nadie, y lo que estamos pensando y que a lo mejor no hemos compartido con nadie por miedo, por vergüenza, por no ofender, porque no se enoje y demás. Y entonces, a la hora de escribirlo, pues no escribimos palabras nada más así, sino le damos un contexto. Y entonces hacemos esa sinapsis, esa conexión de lo que sentimos con lo que pensamos y lo materializamos a la hora de escribirlo. Y me parece que es de las mejores terapias porque mira, ahí se pueden descoser y poner desde todo el francés que se sepan o todo lo que ustedes quieran y como ustedes quieran. El chiste es sacar. Y en la escritura sacas todo eso que no has dicho, no has compartido, que has pensado, pero no has compartido. Y entonces en la escritura, mira, lo sacas y me parece que es una de las mejores terapias. Entonces, si se han dado cuenta, yo trabajo mucho con escribir, escribir, escribir. Entonces, bueno, porque ustedes lo pidieron, van a hacer su carta de despedida a esa persona. No venía preparada, pero aquí la tengo. No, Se las, qué bien no venía. se las explico. Si quieren tomarle fotito o se la mando a Alex Me y la Alex que mandas. se las comparta. Se las explico. Van a poner amada, amado, como le decían, como les gustaba, así. Si me lo permites, Iván, voy a tomar el ejemplo de tus papás, así de amado papá, ¿no? Te agradezco 2 puntos y se sueltan todo lo que le agradecen. Cuando hayan terminado, se van al siguiente. Te perdono si hay algo que le tienen que perdonar. Te pido perdón. En ese te pido perdón, ahí descargamos todas las culpas que sentimos. Todo lo que por lo que nos sentimos culpables, ahí va. En el te pido perdón por tal, 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 tal y ya. Y se despiden. Pero esa despedida es obviamente dando por hecho que hace 1, 3 o no sé cuántos años que ya no ven físicamente a esa persona. Hagan de cuenta que les están dando como esa segunda oportunidad de decir, despídete porque ya se va. Y entonces ahí ponen todo lo que les hubiera encantado decirles. Y quien tuvo oportunidad de despedirse de esa persona, si dicen, ay, me faltó esto, ahí va. Ujú. Ya que se hayan despedido, le ponen, hoy te dejo ir como un gran acto de amor para ti y para mí. Nada te debo, nada me debes. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Así ya es, hecho está, hecho está, hecho está. Con amor, su nombre completo, la fecha y la firma. Esa es la primera parte. Cuando hagan su carta, les digo que sigue. Esa carta de despedida, no quiero que la hagan en una sentada.
No quiero que la hagan 30 minutos antes de nuestra siguiente sesión y que digan, ay, voy a hacer la tarea porque si no, ya me toca con Jessica y me va a regañar. No, porque no es para mí. Esta carta de despedida es para ustedes y para ese ser querido que ya no está. Probablemente, me han contado, puede ser que se sienten, que agarren su hojita, que agarren su pluma y que solo lloren. Y eso es parte de la terapia. Acuérdense que ahí van a sacar todas esas emociones que probablemente en ese momento no pudieron salir, si no se pudieron despedir, si no pudieron decir gracias, adiós, te amo, todo eso ahí. Y probablemente va a pasar otro día y llegue en el querido, amado, lloren. Acuérdense que somos pro lágrima y moco. Denle salida a esas emociones. Y a lo mejor hasta la tercera o cuarta vez puedan empezar a escribir. Esa carta puede ser tan larga como quieran o tan corta. Pueden hacer una enciclopedia si quieren. Pero si la hacen, les va a ayudar montones. ¿Por qué? Porque son unas descargas de energía y de emociones que, miren, ya se las dije y ya están llorando. Por espérense a que se pongan a hacerla. Ay, Y querida gran amiga. hazla con tus papás, Iván. Si tú tuviste oportunidad de despedirte o no, si sientes que todavía falta algo, ayuda, hazla, te va a ayudar mucho. Igual con los demás. O sea, si ya pasó tiempo, si fue reciente, si sienten que sí se despidieron, pero que les faltó algo y demás, háganlo. Pero la idea y la intención de la tarea es que conecten con ese momento, con esa persona, con ese último momento que tuvieron o no tuvieron chance de tener. La carta es su oportunidad. Háganlo, conéctense, disfruten el trayecto, la letra, la carta, el moco, la lágrima. Conecten con ustedes, no es tarea para mí. Sí, sí es Yo para no ti. les voy a calificar redacción, letra, nada. Es una tarea para ustedes. ¿Ok? Bueno, ya se llevan otra tarea. Y no venías preparada. Y no venía preparada, pero y háganla con cada uno de sus muertitos. Era lo que me dijiste. Pero háganla por separado. Si me lo permites, voy a volver a tomar tu ejemplo, Iván. Tú que ya dijiste que papá y mamá ya no están, entonces tú decides con quién quieres empezar. Hasta que no hayas terminado con una, te vas con el que sigue. O sea, de nada de le escribo tantito a uno y le escribo tantito a otro y no. Conecten con uno, hagan esa tarea y ya después se van con el que sigue y con el que sigue y con el que sigue y apliquen la misma de la tarea de hace rato. Váyanse por el termómetro del dolor. De todos los que traigo, ¿cuál duele más? Y empiezo por ese. Y me voy del que duele más al que duele menos. Y no es porque sea más o menos importante. Nos estamos yendo por el termómetro del dolor. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de la nueva tarea? Bueno, cuando hagan su tarea ahí me hablan. Ay, Dios. Chicos, un placer. Estoy para servirles, estoy para apoyarles, estoy a sus órdenes Está para hacer y enojar a Alex. estoy para... Tú alzaste la mano. ¿Para qué alzas la mano? Si ya me conoces, ¿para qué me invitas? Entonces, espero que toda esta información que les di les sirva. Muchas gracias. Tómenla como nuevas herramientas y úsenlas. Muchas gracias. Ya nos pondremos de Entonces, acuerdo para la siguiente. úsenlas. Claro que sí. ¿Sale? Mucho gusto, un placer. Y Aquí. cualquier duda, estoy a sus órdenes. ¿Sale? Les mando la imagen con Alex
Y Alex, compárteles mi teléfono también, por favor, por si requieren algo. Sí, ¿Sale? sí. Que tengan linda noche. Un placer Muchas conocerlas. gracias. Bendiciones. Gracias.